Ya lo tenemos a Ariel Doracio, que es referente de la Concejalía Popular, una organización que se dedica justamente al tema de los inquilinos y también participa del área al respecto ad hoc del Consejo Municipal de Rosario. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Cada vez sale más caro pagar un alquiler en Rosario. Pese a que el gobierno nacional, bueno, dice que baja los precios, baja la inflación, incluso se habla de deflación para algunos productos. Ahora los alquileres parecen discurrir por otro carril. Sí, lo que sucede es que crecen, dentro de los contratos, crecen a ritmo inflacionario en gran porcentaje. Pero claramente los salarios no acompañan ese movimiento que tiene la economía en términos de inflación. Entonces el salario queda cada vez más deprimido en relación al valor del alquiler. Y bueno, tenemos situaciones que son tremendamente angustiantes. Sobre todo hay sectores poblacionales, ¿no?, que la pasan cada vez peor. Fundamentalmente los jubilados, que obviamente en lo que es hoy una jubilación mínima, prácticamente no pagás ni el valor de un monoambiente en la ciudad de Rosario. Ujú. Y los hogares monoparentales donde, digamos, hay solamente un ingreso que prácticamente se destina en un 60% al pago del alquiler y los gastos que conlleva una propiedad en la ciudad de Rosario. Y aparte, cuando hablamos de este tipo de hogares, ya tenemos que hablar de unidades que son un poco más amplias, ¿no? De un dormitorio, de dos dormitorios, Hogares que monoparentales, vos genera, decís, por ejemplo, una madre soltera. por ejemplo, la madre soltera, La madre soltera, ¿no?, que claro. son históricamente una de los hogares que más sufren a la hora de hacer frente el pago del alquiler. Sí, sí. eh, y Con- bueno, esto ya se empieza a ver con una morosidad que poco a poco se va incrementando, lamentablemente, y donde vemos situaciones de reclamos en términos digamos, de parte del locador o de las inmobiliarias, que ya compromete algunos garantes que son los que van a realizar las consultas para ver de qué manera se genera un plan de saneamiento económico de la deuda existente. ¿Cómo es lo del garante, la figura del garante, cómo interviene acá? Porque yo la verdad que, bueno, gracias a Dios nunca tuve que alquilar, toco madera, pero entiendo que hoy es muy importante y participa de este esquema. ¿Cómo es, o qué implica la figura del garante, mejor dicho? La figura del garante centralmente es, digamos, un eh, responsable solidario en torno a las obligaciones que tiene un inquilino en un contrato de locación. Cuando hay un incumplimiento eh, contractual de parte del inquilino, fundamentalmente vinculado al pago, ya sea de la mensualidad o de alguno de los servicios o impuestos que recaen sobre el inmueble, bueno, el que sale a responder es el fiador o el garante del contrato. O Por sea, ende, tiene que cuando, responder directamente con su patrimonio personal. exactamente, tiene que responder con su patrimonio personal sobre las deudas que se generen o los incumplimientos que, digamos, en términos de ya digo, ¿no?, de Ujú. pagos de expensas, de una mensualidad, se va generando. Bueno, el garante tiene la misma responsabilidad que el inquilino a la hora de hacer frente. Obviamente, hay contratos que tienen dos, tres, cuatro garantes. Ujú. Entonces, bueno, quizás si ante la desgracia del inquilino, ¿no?, de no poder hacer frente al pago del alquiler, lo que hacen es, se pueden poner de acuerdo, generar un plan de saneamiento, llegar a un acuerdo económico, Eh, resolver de manera claro. anticipada el contrato para no generar la judicialización y obviamente los embargos de los salarios Ahora o sí, sí, sí. sí. Concluí, concluí. Ujú. No, el embargo de los salarios o de las propiedades que algunas veces se vuelcan dentro de los contratos, porque recordemos que las inmobiliarias exigen garantías laborales o garantías propietarias. Bueno, a veces son los inmuebles los que Ahora, terminan siendo sí. embargados y en casos mucho más dificultosos y largos.
terminan siendo ejecutados los inmuebles de los garantes cuando no se ha cumplido con el pago de la deuda. Ahora, lo que pensaba, pienso en voz alta, ¿no? Si antes era complicado conseguir garantías, ahora con esto más, nadie te va a querer prestar una garantía, digamos, porque va a temer que vaya contra su propio patrimonio, más aún con la crisis económica que tenemos. Sí, hay dificultades. Claramente que es difícil conseguir un garante y también por eso es muy importante cuidarlo. Entonces, cuando hay situaciones que se dan dentro de los contratos, el inquilino, la inquilina, lo primero que busca es preservar a ese garante, porque es una persona súper necesaria a la hora de salir a buscar un nuevo contrato de alquiler. Por eso, en realidad, los índices de morosidad históricos en los contratos son bajísimos. Tenemos que hablar de menos del 1% de incumplimientos. Hoy, yo te diría, si yo no te digo este antecedente de que el techo histórico es el 1%, y te hablo de un 3,3, de un 3,5, de un 5% de morosidad, Ujú. vos me decís, bueno, pero 5 de cada 100 contratos, bueno, hay un riesgo posible. Claro, pero el techo histórico era el 1. Veníamos de ese Claro. techo histórico, exceptuando la pandemia, ¿no? Que fue un desastre en términos de morosidad, pero Eh, pu- pu- puede ser que se haya montado una suerte de negocio de compra de garantías, porque aparece gente que, bueno, sale tanto la garantía, o incluso me dicen que está funcionando algo que yo pensé que no funcionaba todavía en Rosario, que es una suerte de seguro de caución, le llaman, donde vos pagás, si no podés conseguir garantía, pagás un año por adelantado, una cosa así, como si existe en Cava, por ejemplo, si vos te vas a Buenos Aires, y con eso podés acceder a un alquiler. a ver, sí, hay seguros de caución, hay empresas que están montadas por algunas inmobiliarias en torno a los seguros de caución. Eh, Hay negocios que se vinculan a la venta de garantías. Esto es muy difícil ya en este momento, pero nosotros lo vimos a la salida del 2001, donde mucha gente prestaba su garantía propietaria para un contrato de locación o la vendía. Entonces la ofrecía, había un vivo que comercializaba diferentes inmuebles que a lo mejor eran repartidos en 10 contratos y quizá a la persona, digo, a valor de hoy se le daba 500.000 pesos, y lo que sucedía es que ante el incumplimiento de alguna de los contratos en los cuales había salido como fiador, bueno, tenía el embargo y la posterior ejecución de ese inmueble. Estamos hablando de gente necesitada que sale a vender una garantía, es alguien que está ahorcado económicamente, que lo único que tiene es en su patrimonio es ese inmueble, le Ujú. sirve para resolver alguna situación eh, momentánea, pero bueno, no tiene control de lo que sucede en el contrato. Hoy son muy pocas este tipo de situaciones, se da más en alquileres informales, Ujú. pero sí tenemos lo que vos decís, seguro de caución, que son empresas que se han montado para salir de garantes de los contratos o para hacer la parte del seguro ante la posibilidad de incumplimiento, pero que también tiene la obligación no solamente de pagar por el servicio el inquilino o la inquilina que opte por este tipo eh, de, de seguros, sino que además tiene que ofrecer alternativamente a su ingreso familiar otros ingresos para cumplimentar con las exigencias de este tipo de seguro. Es decir, Qué a bárbaro. pesar de todo, va a haber 2 o 3 garantes igual involucrados con esa empresa que brinda el seguro de caución. Ariel, finalmente, ¿cómo se contacta con ustedes? Ustedes llevan adelante un trabajo muy interesante de defensa de los derechos de los inquilinos. Aquellos que tengan dudas o piensen que lo están timando o simplemente quieren aclarar alguna que otra cuestión, ¿cómo pueden contactarlos? Nosotros estamos de lunes a viernes en calle Córdoba 852, en el horario de 8:30 a 14 horas en la oficina municipal del consumidor, donde recepcionamos todos los reclamos de inquilinos y donde también cuando alguno de los inquilinos cae en desgracia, ayudamos a generar o a poder plantear un plan de pago y una salida ante esa morosidad para que no termine en la judicialización, que es el efecto, lo que buscamos, ¿no? El efecto que buscamos es evitar la judicialización en este tipo de situaciones. Te agradezco enormemente el contacto, Ariel. No, muchas gracias a vos, Antonio, un abrazo grande. Adiós.